43 minutos de las 7 de la tarde. Si recién te enganchás, Martín Silvera te contó que el dólar blue tocó récord hoy, 1465. 65, sí. Para tenerlo en cuenta, que Argentina juega el domingo a las 21 contra Colombia. En un ratito hablamos de los cuartos de final del básquet riojano. Hablamos mucho de la Convención Constituyente, con muchísima repercusión. Nos falta ser internacionales en un ratito. Hablamos del aumento de los precios de los viajes a Buenos Aires, pero también de que bajó un 20% la demanda, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Nos metimos con los movimientos en el gobierno nacional, el viaje del presidente. Todavía no contamos eso, Fer, ¿no? Que el presidente se va a Estados Unidos. Viaja. Espera que lo tengo raro. 11º viaje que va a hacer Javier Milei. Es el quinto, no, perdón, el sexto que no lo hace de manera oficial. No hay una agenda oficial. Claro, no va a reunirse, No. es un encuentro de empresarios. Es particular. Y termina el último encuentro de empresarios. Bueno, vamos a desde la final. Después arreglo. Dale, 19:44 para hablar de un poco de eso también. Tenemos nuestro bloque de filosofía. Nos acompaña el doctor en filosofía José Jatuf y la pregunta que nos hemos planteado hoy es ¿qué es la nueva derecha? José, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por invitarme, estoy muy contento de estar acá de nuevo en este hermoso lugar, con esta hermosa linda vista. Buenas da para noches. filosofar, escúchame, Buenas con esta tardes, vista entonces. hermosa. Está hermoso. Está hermoso para empezar. ¿Usted se va a animar a abarcar semejante pregunta de qué es la nueva derecha? Sí, o sea, tenés razón, es una pregunta amplia, pero la cuestión es que por ahí al todo hay que agarrarlo por la parte. Entonces lo que podemos hacer es entrar por una parte, ¿no? Meta. En el Mayo francés, que fue una revuelta que no estuvo estrictamente vinculada a la clase trabajadora, al proletariado, sino que más bien nació entre los estudiantes y la clase media y después se sumó la clase trabajadora, muchos intelectuales se dieron cuenta de que podía existir algo así como un sujeto transformador o revolucionario que no esté estrictamente vinculado a su condición de clase, que era la típica perspectiva de la izquierda marxista, socialista. Eso se llamó, o se empezó, digamos, de eso, con el tiempo a eso se lo llamó la nueva izquierda o la izquierda cultural. Pero a la par de esa izquierda cultural nace, o de esa nueva izquierda nace la nueva derecha. Y ahí el personaje clave es Alain de Benoist, se escribe de Bensoit, lo pueden buscar ahí en internet, la nueva derecha francesa, es de mayo del 60 también, y son un grupo, el grupo Grecia, sería traducido, de estudiosos que se dedican, que se dedican a las ciencias humanas en general, a las ciencias humanas y sociales en general. Son un grupo heterogéneo, pero cuyo objetivo es constituir una perspectiva de nueva derecha, alejada de las crispaciones de la vieja derecha. Dice en su libro La Nueva Derecha, que sale en el 79, traducido en el 86 acá, crispaciones estas, el nacionalismo, tradicionalismo, moralismo, cristianismo. Lo típico de la derecha. Claro. Entonces, ¿para qué? Dice él, para disputarle el campo de las ideas a la nueva derecha, perdón, a la nueva izquierda y a la izquierda en general. De lo que se dan cuenta estos intelectuales, nuevos intelectuales de derecha, es que el campo de las ideas, y esto es interesante empezar a hacer links con lo que está pasando ahora, sí, porque por ahí exageran, pero no están diciendo cosas que no tengan como un derrotero histórico. El campo de las ideas, el campo de la cultura, ha sido dominado de alguna forma por una perspectiva de izquierda, progresista, ¿no?, de ampliación de derechos, etcétera. Lo políticamente correcto lo planteó el progresismo. O, dicho de otra forma, en las universidades y dentro de las universidades, en el campo de las ciencias sociales y humanas, la perspectiva dominante es una perspectiva de izquierda. Bien. Entonces esta derecha en los 60 nace para disputarle el campo de la cultura. La cultura es de izquierda, se puede decir. No, uno va a un ministerio, encuentra gente de izquierda. Disputarle el campo de las ideas, disputarle el campo de la cultura, pero entendiendo que la cultura lo que hace es constituir un sentido común. Entonces esta nueva derecha, que se entiende a sí mismo gramsciana, son gramscianos de derecha. Ah, no los conocía. Así como Laje es un gramsciano de derecha, lo dice. No el Laje periodista, sino el Laje el escritor. Laje el escritor, hacia ahí vamos. Bien. Entonces, me dicen, bueno, ¿qué dice él mismo? Que yo te voy a contar algunos datos. Te lo cuento ya y sigo con este dato. Dale.
La batalla cultural es el libro en castellano más vendido de Amazon. Fuerte. Buen dato. ¿Está? Bien, vuelvo a Devinois, a que Devinois es un gramsciano en este sentido. Él entiende que se puede gobernar a partir de lo que él entiende la cohesión del sentido común, que es un poco lo que dice Gramsci. Entonces lo que va a hacer es dar una batalla cultural para construir un sentido común de derecha. Un poco, eso es lo que vienen a hacer estos intelectuales que están cerca de Milei. Cuando Milei dice muchas cosas en DAO, pero por ahí dice que el mundo se está volviendo, está amenazado por el comunismo. Lo dice como mal, pero en realidad está siguiendo esta agenda que viene a disputarle el campo cultural, está siguiendo la agenda de la derecha que viene a disputarle el campo cultural a la izquierda. Te doy otro dato y sigo con Laje después. ¿Cuál es la hipótesis de Laje? Porque lo leí, tiene 500 páginas el libro, es un trabajo que me tomé. Bien, estudió. Claro, no, pero Laje. Estudiar bueno, siempre. Bueno, cuando estudiaste Laje. Claro. Está bien. Es contrapelo. Perdón, doctor, discúlpame. La otra cara de la otra... No me quiero equivocar, pero sí la otra cara de la verdad, creo que se llama de Marqués, sobre los 70. Búsquenlo si no en Google, por ahí se llama, sí, es en el 2004. Es un libro de revisionismo histórico de la derecha que reivindica el golpe de Estado, ¿verdad? Ajá. Y que tiene y que cuenta una versión completamente distinta. Sería la versión de derecha de lo que sucedió. Ese libro en el 2004 fue el más vendido de la Argentina. En el 2004. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes de que el kirchnerismo comience, antes de que el kirchnerismo haga propio, le robe las banderas a la izquierda. Eso dicen algunos. Mario Weinfeld decía eso en el libro de Néstor. Está bien, pero antes de que el kirchnerismo ponga como en el sentido común otra vez el tema de lo que pasó en los 70, ya el libro más vendido tenía que ver con eso. Era un libro de derecha, en un año, en el 2004. Cuando la versión oficial era la versión, que comenzó con Alfonsín y el comienzo de la democracia, cuando recuperamos la democracia, ¿no? Es interesante esto que decís, porque yo lo dejaría como pregunta. Claro. ¿Le robó las banderas? No, a esto, no, claro, es porque hay una postura que cree que en el mismo momento en que se volvió una política de Estado aquello que es una batalla política de base, pierde su efectividad y de hecho queda osificado y ya no hay ese movimiento que motoriza la ampliación de los derechos, ¿no? Porque viene de arriba hacia abajo. Ahora, hay otra perspectiva, que esto es lo que dice Jorge Alemán, que siempre que ha sido parte de ese armado. Dice: en ninguna parte del mundo una Secretaría de Derechos Humanos tiene la vitalidad, el empuje y construye el tipo de políticas de Estado que tiene en la Argentina, ¿no? Entonces, entre una cosa o que tuvo. Entonces, entre una cosa y otra está. ¿Cuál es la hipótesis de Laje? Bien. Y después vamos a charlar. Laje entiende, recuperando un poco, hay un debate, filosófico del siglo XIX, cultura-civilización. Hay ciertos intelectuales que pensaban que había que reivindicar la cultura, porque la cultura es lo singular, lo propio de cada pueblo, y frente a otros que pensaban que lo que importa verdaderamente para el mejoramiento de la condición humana, que son los ilustrados, es el proceso civilizatorio, y ese proceso civilizatorio es universal, por lo tanto... Y es evolutivo. Sí, y es evolutivo, pero el problema, no habría ningún problema que ese proceso de homogeneización de alguna forma lime a las singularidades de la cultura. Bueno, este es todo un debate. Lo que dice Laje, agarrándose no se agarra de eso, no lo dice literalmente, pero eso está en el fondo. No sé si él lo sabe, pero está en el fondo. Es esto. Existe él le llama globalismo a un tipo de gobierno sobre los hombres que ejercen las fundaciones filantrópicas, Rockefeller,
Ford, y nombra a algunas más, bueno, la de George Soros, que gastan realmente miles de millones, están los documentos, él va pasando documentos, la ONU, la OEA, que generan jurisprudencia, y también las plataformas, que lo que están haciendo, dice él, es instalar una agenda cultural de izquierda, porque son progres, ¿no? Y sobre todo eso va en contra de la soberanía y de la singularidad de los estados. Y en contra de eso, dice, lo que nosotros tenemos que hacer es armar una perspectiva de derecha a partir de un nuevo significante que se llame la nueva derecha, lo dice él, no lo nombra a Devinor, lo cual es o ignorancia o deshonestidad, pero lo que plantea es interesante en este sentido. O sea, es interesante, digamos, que nosotros sepamos esto. Dice, bueno, la nueva derecha es un significante vacío y lo suficientemente amplio, utiliza la jerga de Laclau, y la utiliza bien, o sea, leyó los libros, lo cita en la página y todo, bien hecho. Una cadena de equivalencia donde los diferenciales encuentren su punto en común en este significante vacío, que es la nueva derecha, y ahí caberían los tradicionalismos, el nacionalismo o patriotismo, a ver qué otra... el conservadurismo y el libertarismo. Digo, por supuesto que son diferentes. Por eso son eslabones de una cadena diferencial que se encuentran en un significante vacío que les permite constituirse en un nosotros, en un sujeto que tenga objetivos políticos claros. A ver si sigo el razonamiento. Hasta acá sería, hay un grupo de gente que se junta y dice, hay una Agenda 2030, que es una agenda progre, que la están financiando ciertos organismos, que la están acordando internacionalmente. Nosotros tenemos que oponernos. ¿Cómo nos vamos a oponer? Vamos a crear un concepto vacío que lo vamos a llenar con la singularidad de cada lugar del mundo en el cual podamos meter una idea. Ahora, para. Sí. Hasta ahí te sigo. Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo logra, porque eso me parece que es lo que por lo menos a mí me desvela mucho, porque puede ser un loco que piense, puede ser un tipo que escriba, cómo logra eso transformarlo en el 57% de los votos? ¿Cómo ese sujeto vacío, que es todo esto que describiste, que es vamos a oponernos a esto, en Argentina logra que una gran mayoría de la población, y como viene ocurriendo en muchas partes del mundo, porque uno puede repasar Brasil, puede repasar el fenómeno en Italia, puede repasar en muchos lugares, terminan votando en contra de sus propios intereses en algunos casos? Sí. Eso no sé. Esa es una pregunta compleja. Es política la pregunta ahí. Claro. O sea, yo lo que me parece como interesante de esto, hablando de diferenciales, me parece que el diferencial de este gobierno que ya ganó, digo, uno puede enumerar las razones por las cuales Milei ganó acá, que serían como propias de la Argentina, y uno podría enumerar también, otras razones que serían globales, pero un poco eso está. O sea, una más, una menos, todos más o menos sabemos qué es lo que pasó. Pero lo que tiene de diferente este gobierno, que una vez que ganó, hizo propia una agenda de derecha que se entiende a sí misma como sujeto de derecha, que no es vergonzante. No tiene vergüenza de decir soy de derecha. Entonces, es claro, y eso es nuevo. O sea, porque nosotros, gobiernos neoliberales, venimos viviendo así de acá a acá. Pero algunos hasta se definían como peronistas siendo neoliberales, sin ningún problema. Claro, o digamos, lo disfrazas con marketing, ¿no? Con globos. Pero acá, digamos, en Milei se muestra en la Feria del Libro, pegado al Laje, el mayor, escritor latinoamericano, hoy uno de los mayores escritores latinoamericanos vivo, según el criterio del éxito de mercado. Y el tipo plantea, nosotros somos la nueva derecha, tenemos ahí, y son dos libertarios, que cierran después con otros conservadores, que cierran con los católicos, por ejemplo, porque son pro vida. Entonces, la articulación y ese nosotros, y de nuevo la vuelta, algo que decías vos, por ahí estábamos hablando de otra cosa, este gobierno ha traído, por ejemplo, ¿se acuerdan con Macri que habían instalado en los medios, que más o menos ellos manejaban, que la distinción izquierda-derecha había pasado de moda, y que no significaba nada? Sí. Miren cómo hoy se dio vuelta un giro. Claro, y ese giro es un... Porque este tipo lo que está pensando, Laje, él dice que el problema de
de Karl Marx y de Schmitt es que pensaban resolver las cuestiones políticas resolviendo una cuestión en última instancia instrumental y económica, una ecuación. Dice, como digamos, lo estructural vendría a corregir lo superestructural, que sería como la política. La gente dice, no, esto es cultural, esto es político, esto es derecha y esto es izquierda, y nosotros tenemos que ser nosotros, y ahí están ellos, y se da toda una batalla, digamos, que interesantísima. Digamos, que nosotros, es como que yo siento que no la veíamos venir, ¿no? Claro, porque pensamos ahora, que estamos a la otra cosa. No, te iba a decir, hay también un poco en el argumento de la discusión de esto de izquierda-derecha en referencia a Estados Unidos o Cuba. Pero ahora a mí me da la sensación de que hablar de izquierda-derecha con la nueva derecha los empieza a correr China. Y China, que es un país de un régimen que lo discuten muchísimos, industrialmente y tecnológicamente, incluso económicamente, empieza a ser mucho más avasallador que los países conservadores, no solo en su estructura social, sino también en su estructura económica. Y ese ejemplo no se atreven a cuestionarlo. No. Vos te dicen, vos sos un zurdo de Cuba. Nunca te dicen, sos un zurdo de China. No. Porque no ven en ellos en una competencia que claramente la pueden llegar a perder. Sí. Y es un fenómeno que incluso la propia Europa le teme. Sí. Sus derechas. Sí. Y yo creo, ¿sabes qué? Sí. Yo de esto, ¿qué pienso para mí? Digamos, he tratado de ser lo más justo posible con esto, porque me parece que es la forma de establecer un debate. Me parece que hay que subirse ahí al ring, pero digamos, esta idea que es un tanto conspiranoica, pero que tiene cierto asidero, porque del globalismo, porque digamos, estas ONG filantrópicas lo que hacen son financiar luchas vinculadas a la inclusión identitaria en general. Sí. O sea, son de ampliación de derechos, ¿no? Digamos, trabajo digno, mujer, minorías identitarias, etcétera. Entonces, y lo que está planteando, pero sin cuestionar, eso es lo interesante, digamos. Los organismos internacionales, las ONG y las plataformas digitales, por ejemplo, como Netflix, que está todo el tiempo con la temática de la bisexualidad, del trans, de esto, del otro, que ya se ha vuelto como una especie de hamburguesa, ya te venden bisexualidad por plataforma, ¿no? Bueno, claro. Entonces, que hay como una agenda cultural progre, ¿no? Que parece que no daña el sistema económico en tanto que tal, y por un lado, pero por otro lado, parece que esta nueva derecha no tan solo digamos, o no se conforma con haber ganado la batalla, porque nosotros perdimos. Yo me considero un hombre de izquierda y yo considero que nosotros perdimos con haber ganado la batalla, digamos, estructural, ¿sí? Sino que ahora va como por la batalla cultural. O sea, no quedaría como nada, porque nosotros ya perdimos. O sea, el socialismo no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. No hay un horizonte posible. Que no escuche que lo está de revolución, por lo menos en el ideario social. Pero no te tengo, Fer, para. Ahí estoy, dale. No, digo que el propio peronismo progre, entre comillas, tampoco quiere llegar al socialismo, ¿no? Es como que tienen siempre un límite en la discusión política económica. Pero en esto que estamos dialogando los cuatro, digamos, y vos estás repasando, y que me da una sensación de que todos coincidimos. Bien. ¿Cómo dialogamos, o cómo, a riesgo de que me digas, no sé, cómo dialogamos con esos otros sectores que están enojados con la corrupción, con la política de derechos humanos, con la política de géneros? ¿Cómo dialogamos con esos sectores para tratar de volver a conectar? ¿Por dónde se empieza a reconectar el diálogo en el sentido más, no el diálogo en el sentido que te quiero convencer, sino porque hoy, yo me imagino que mucha gente, a partir de que, no sé, una estupidez, a las 18:05 nosotros decimos, soy peronista, soy, apaga la radio y ya está, dice, no, esto no es lo mío, yo acá no voy a escuchar. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para dialogar? ¿Perdón? Sí. Hay como una intolerancia. No, pero no quiero descalificarlo, porque si lo descalifico, obviamente que no. Pero digo, ¿cómo dialogamos con esos sectores? Hay un tipo de izquierda también. Yo creo que hay que hacer las cosas como con amor, porque si no, y con buena onda, porque si no, no funciona nada. Pero digo, hay un tipo de Terry Aglenton que dice, digamos, en el mismo momento que la izquierda se volvió cultural, perdió relación con sus bases, y de esa forma dejó, digamos, esas bases a merced de la captura de las derechas que supieron hacer algo con eso.
Hay un principio que dice, bueno, todo lo que vos dejas suelto probablemente lo agarre otra perspectiva, para llamarlo así, otra perspectiva política, para llamarlo así. Por un lado. Por otro, fíjate que en streaming, estaba pensando esto, yo, digamos, como para dar esperanza. Hay un montón de canales de gente joven que está haciendo cosas que son interesantes y que les va muy bien. O sea, porque el problema, y que es una pregunta que había pensado, que la escuché, que me parece como válida, digamos, es cómo interpelar. En este tiempo donde las cosas cambiaron. Porque hay, o sea, Danan, que aparece con un AK-47 y que es un rockero que fue funcionario de la Pato Burri, tiene 10 millones en Facebook y 5 millones en una cosa así. Tiene 200.000 en su programa de radio, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿cómo interpelar? Bueno, Gelatina, País de Boludo, este otro pibe, ¿cómo se llama el que se auto... ¿Rebord? No. Rebord. Bueno, esa gente le va muy bien. ¿Pero no le siguen hablando de los propios? Futurock les va muy bien. Pero le va muy bien con los... Voy cerrando, Camila Carvel. ¿Esto me lo va a habilitar para volver otro día? ¿Puede ser? Sí, Camila Carvel, gracias. Cierre usted como quiera, pensando que nos van a echar a los dos si no cierra. Te cuento una. Yo presenté esto en la Feria del Libro como un taller, pero puse una charla que dio Laje sobre globalismo en diputados. Puse 20 minutos de la charla. Sí. Y uno saltó así, me dijo, ¿cómo? ¿Por qué pones a este tipo? O sea, es complejo. Claro. No sé cómo hablar de los propios, tampoco sé cómo hablar a los otros, extraños. Pero, a ver, sí, no sé. Supongo, hay que ver, tampoco, no sé cuánto irá a durar, hay que ver. Es un fenómeno, no sé, es un fenómeno. Doctor José Jatuf, doctor en filosofía, gracias por su tiempo y por su predisposición a pensar cosas. Lo vamos a